Hola. Bien, en esta sucesión más o menos cronológica de mis héroes favoritos de los que te vengo hablando, pues ya nos va a tocar entrar en uno de los momentos más dolorosos y más bajos de la historia de España, que fue la Guerra Civil. Esa guerra civil que se provocó por un levantamiento de una parte del ejército y que provocó pues prácticamente casi 3 años de unas matanzas espantosas, absolutamente espantosas, innecesarias y que todavía tienen cola. Bueno, los héroes de los que te voy a hablar en los próximos vídeos están todos relacionados con esta situación. Ya te voy a advertir que voy a hablar poco de batallitas, Es decir, es lo que he hecho a lo largo de todos estos vídeos, incluso cuando he hablado de militares famosos como Blas de Lezo o el Cid Campeador, los he traído a colación por hechos que no estaban inmediatamente relacionados con sus acciones militares, sino más bien por cómo nos iluminaban el ambiente en el que se ha ido moviendo, transformando y evolucionando nuestra España. Bien, en este video, para empezar, pues vamos a hablar de los primeros días, primeras semanas de la Guerra Civil. Y mis primeros héroes van a ser aquellos militares que se opusieron directamente al golpe militar, porque obviamente no fueron todos, evidentemente, no fueron todos. No sé si fueron la mayoría, la minoría, la mitad o cuáles fueron. Lo que sí sé es que hubo muchos militares que, estando en la zona en donde los rebeldes tenían más fuerza y mayoría, se opusieron y pagaron un precio altísimo, generalmente el precio de la vida. Te estoy hablando de gentes, pues, generales, coroneles, capitanes, tenientes, de todo, sargentos, soldados, que no quisieron seguir las órdenes de sus jefes golpistas. ¿Y qué sucedió con ellos? Bueno, vamos a ver, si uno se pone desde el punto de vista de los golpistas, pues uno debe pensar, lógicamente, que no todos van a estar de su parte, y esto seguro que lo sabían, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con tus compañeros? Porque al fin y al cabo eran compañeros de armas. ¿Qué vas a hacer con tus compañeros que te digan, no, yo no quiero secundar el golpe? Pues, hombre, probablemente lo que hay que hacer es arrestarlos y, bueno, pues sacarlos del escenario para que no sean tus enemigos futuros, si es que va a haber ese futuro. Bien, pues no, lo que hicieron fue simplemente asesinarlos, así directamente. Por ejemplo, hay un caso que probablemente fue el primero de todos, que fue un señor Virgilio Leret, que era un hombre que, mira, que se hizo militar probablemente por darle gusto a su padre, pero era un hombre de mentalidad técnica, era un ingeniero, y de hecho luego estudió ingeniería, y de hecho el hombre fue el primero que diseñó un motor de aviación, un motor que era como el precursor de las turbinas, de un motor a reacción, ¿no? Fue el precursor. Ojo, esto ya en el año 34. Para que veamos el talento que tienen los españoles, ¿no? Que el problema, vuelvo a repetir una vez más, el problema no son los españoles, ni el talento de los españoles, el problema es esta sociedad española, esta constitución, esta forma, esta cultura social, que es la que tiene envenenado absolutamente todo. Bueno, pues este hombre, Virgilio Leret, pues tuvo la mala suerte de que estaba pues como encargado jefe de una base aérea, creo que la base de hidroaviones en Melilla, y bueno, pues el hombre, cuando se enteró de cómo estaba la situación, pues se opuso y nada, pues aparecieron 2 unidades del ejército y obviamente pues como eran muchos más, los acabaron rindiendo. Bueno, pues Virgilio Leret, con su
todo su talento ingenieril y etcétera, etcétera, fue asesinado en el acto. Es decir, no hubo ni juicio ni nada, se dieron 2 tiros y de ahí no pasó. Bueno, pues esto se repitió muchas veces. Hombre, es triste que recordamos el nombre de Virgilio Leret, pero ¿cuántos cientos y docenas de soldados, cabos, sargentos, subtenientes, brigadas, comandantes, que nunca los conoceremos, fueron igualmente asesinados en el acto porque se les conocía, porque seguramente, pues mira, si eran miembros de algún sindicato o algún partido, o eran reclutas, es decir, que se les conocía por su clara afiliación izquierdista o republicana, estos fueron eliminados sobre la marcha, así de simple, sin ningún problema. Déjame que te cuente una anécdota que te ilustra cómo es la situación. Yo conocí a un hombre, ya muerto, anciano, que hizo el servicio militar en el año 48 o 49, y que él cuenta lo impresionados que se quedaron todos. Eran andaluces y se suponía que, bueno, pues que eran jornaleros y gente de izquierdas y afiliados pues seguramente pues a organizaciones anarquistas. Entonces recuerda, ya en el año 49, a una cosa así, o 50, 49 creo que fue, recuerda como estando en el servicio militar, eran reclutas en el servicio militar, unos pobres andaluces que cuenta que pasaban más hambre que otra cosa, y que un oficial plantó una ametralladora delante de ellos, y que les dijo, si yo supiera que sois rojos, inmediatamente os ejecutaba a todos con esta ametralladora. En el año 49, imagínate tú. Bueno, pues en el año 36, lo primero que hizo el ejército rebelde, una vez que controló la situación y que se sintieron en los sitios donde estaban seguros, fue depurarse a sí mismo, y cualquiera que no estaba directamente con ellos, cualquiera que ni siquiera necesitaba ser de izquierdas, porque los militares eran... O sea, imaginarse que en España había un militar comunista es tener fantasías, ¿no? Eran republicanos, gente liberal, gente que querían una sociedad más abierta y más democrática. Bueno, pues estos fueron eliminados todos. Este era, por ejemplo, este señor Virgilio Leret, un hombre, un liberal, un hombre de ideas democráticas y punto, y simple, asesinado sobre la marcha. Y así generales que habían sido veteranos de la guerra de Cuba, veteranos de la guerra de África, generales igualmente, fueron detenidos sobre la marcha, y después se les hicieron unos juicios bufos, juicios absolutamente falsos, en el que se les acusó de traición. O sea, los traidores y los rebeldes acusaron de rebelión y traición a los que habían sido leales al gobierno de la República, y les ejecutaron por eso. Y fueron muchos, como te digo. O sea, probablemente a la etapa de juicio pues solamente llegaron gente de alto grado, coroneles y generales. Ahora imagínate tú la cantidad de tenientes que no tuvieron ni juicio ni nada, sino que le metieron un tiro en la nuca y se acabó el problema, y hasta aquí has llegado, muchacho. Y los tenientes, capitanes, sargentos, la cantidad de sargentos que se debieron cargar, o la cantidad de sargentos que cuando se dieron cuenta de la situación, pues bueno, trataron de disimular y de aparentar otra cosa. Fue una limpia absolutamente feroz y terrible, que ya daba una idea de cuáles eran los propósitos que tenía aquella organización, los rebeldes. Ya daba una idea desde el primer momento. Por esto son mis héroes, porque estos hombres quizá no sabían hasta qué grado de brutalidad iba a llegar la cosa, pero bendita ignorancia, mira, los hombres fueron consecuentes con sus ideas y fueron consecuentes con la lealtad que le debían al gobierno, y dieron la vida por ello, y fueron, bueno, pues mira, unos héroes involuntarios de los cuales no se acuerda absolutamente nadie, como si no hubieran existido, absolutamente nadie. Incluso al cabo de los años, las familias todavía tienen que estar reclamando para que aquellos juicios totalmente irregulares y falsos sean anulados, porque hoy día hay familias que saben que su abuelo, su tatarabuelo, fue fusilado por rebelde y por traidor. ¿Cómo es posible que el nombre de nuestra familia
vaya a quedar ya para la posteridad para siempre. Cualquiera que dentro de 200 años vaya a buscar los archivos dirá, pues mira, aquí hay un señor Batet que fue fusilado por rebelde y por traidor, cuando los que lo fusilaron fueron unos rebeldes y unos traidores. Es realmente cómico. Bueno, pues todavía en estos momentos hay familias tratando de cambiar esos juicios. Imagínate tú cómo está la cosa. Bueno, pues por lo menos yo desde aquí, humildemente con este video, les rindo ese homenaje y los nombro en categoría de héroes. Son mis héroes, son unos hombres que dijeron, no, un momentito, las cosas... España necesita arreglarse de muchas formas, pero desde luego no así. Y quisieron mantenerse fieles, leales al gobierno legítimo. Bien, pues nada más. Espero haberte convencido para que también los adoptes tú como héroes. No te doy la lista de nombres porque ya te he dicho, es una lista injusta. Solamente están los altos oficiales. ¿Y dónde están todos los demás? ¿Y dónde están los reclutas y los cabos y los sargentos? No están. Bien, pues... y una cosa más. Probablemente a algunos se le ocurra decir, bueno, pero es que en el otro lado hicieron lo mismo. Sí, un momentito. Pero es que una cosa es que a un señor que es un rebelde y un traidor de verdad se le detenga y se le ejecute por rebeldía y por traición, que no el otro caso. Es decir, no hay simetría. Si a un oficial del ejército en Madrid o en Málaga o en Barcelona se le detenía y se le fusilaba por haberse rebelado contra el gobierno, se estaba aplicando la ley. Es que era lo que era esperable, ¿no? Cuando hicieron esto los rebeldes, no, estaban abusando de la ley e inventándose una legalidad, porque aquellos otros, esta gente no habían sido rebeldes ante nadie. Bien, pues nada más. Espero que también los quieras adoptar como héroes y los recuerdes de cuando en cuando. Cuídate mucho y hasta pronto.